Bienvenido a tu radio Eugenio Espejo del Colegio de Periodistas de Pichincha. Es así como nosotros te damos la más gratificante bienvenida para que formes parte de esta hermosa comunidad. Hola, hoy te damos la bienvenida a 50 años de historia, un espacio creado para ti. Aquí exploraremos hechos, personajes, anécdotas y momentos que marcaron nuestras vidas. Cada episodio, un nuevo tema, cada historia, una nueva forma de entender el pasado. Acompáñanos y descúbrelo junto a nosotros. Muy buenos días, distinguida audiencia, oyentes, videntes. Les comparto la invitación que hemos realizado para conversar el día de hoy con una destacada expresidenta de nuestra institución y que para nosotros constituye un gusto, un honor tenerla aquí en nuestros estudios y queremos conversar y inicialmente le damos la cordial bienvenida. Buen día, Susi. Buen día, Martita, qué gusto estar aquí en mi casa. Quiero mucho al Colegio de Periodistas de Pichincha y sobre todo en esta radio que fue mi obra y la quiero como que fuese mía propia. Excelente, sí, en realidad siempre se ha destacado Susi por tener ese amor, esa entrega al colegio y de hecho todas las actividades que ha realizado los ha hecho desde esa óptica y son muy valiosas, por supuesto. Iniciaremos, Susi, preguntándote tus generales, tu actividad actual, ¿qué es tu perfil? Bueno, yo soy multifacética. Mi formación de la universidad fue sociología hasta tercer año y luego seguí comunicación social, que en ese tiempo se llamaba Ciencias de la Información, en la gloriosa Universidad Central, en la Escuelita del Bosque. Soy de la Escuelita del Bosque. Luego yo me fui perfeccionando en todo el tema de comunicación organizacional. Trabajé en una empresa grande que fue CEPE. Trabajé desde los 17 años ahí, yo trabajaba y estudiaba. Y me especialicé también en toda la terminología petrolera, era una experta en el tema comunicación petrolera. Trabajé 20 años en esa empresa, una empresa que le agradezco mucho porque me permitió mi capacitación en muchas áreas, sobre todo planificación, porque yo no trabajé en comunicación. La empresa que creó era la primera empresa que tenía planificación en el país y a un grupo que nos seleccionaron nos enviaron a Venezuela a especializarnos. Y en ese tiempo Venezuela era una potencia en el tema petrolero. Entonces fuimos los primeros en que nos especializamos en la planificación estratégica. Entonces eso marcó mi vida porque yo cualquier cosa que organizo, incluso mi vida personal, yo la planifico. Es algo que me ha ayudado muchísimo el manejar la comunicación y aplicarla, ¿no? Aplicarla en todos los sentidos. Luego yo salí con 20 años de servicio porque había la oportunidad de vender las renuncias y yo tenía opción de trabajar fuera. Entonces salí de la empresa y pasé a trabajar en Bayer, trabajé en ACEPRED, fui asesora volví a Petro nuevamente, a mi Petro Producción, que era mi matriz, volví asesora del gerente porque como había vendido mi renuncia, mi cargo ya era de asesoría. Entonces regresé de asesora, luego fui asesora también, regresé a Petro Comercial de asesora de General Juan Méndez, estuve también con General Juan Méndez de asesora y paralelamente ya me habían contactado. Teníamos en lo que éramos CEPE, de Petroecuador, un club de andinismo. Entonces el compañero Patricio Román, un ingeniero geólogo, era nuestro presidente y alguna vez llevó a que nos den una conferencia al ingeniero Omar Ceballos. Resulta que le nombran a Omar Ceballos Patiño, presidente de la Concentración Deportiva de Pichincha, y él pide a una persona que le ayude a levantar la institución porque él la encontró acabada la institución y Patricio me pide que le ayude al amigo. Y yo fui a visitarle, pero después de varias insistencias, por un ratito. Y ese ratito se convirtieron en 19 años. 19 años vinculada al deporte, encariñada al deporte, me especializada en el deporte, donde también tuve la oportunidad a través del Comité Olímpico de capacitarme en todo lo que es protocolo deportivo. Yo creo que en este país soy la única que maneja profesionalmente protocolo deportivo porque me enviaron a capacitarme de parte del Comité Olímpico. Fue una experiencia muy grande para mí donde pude aplicar
todos mis conocimientos de la empresa Bayer que había trabajado. Ellos me habían dado a escoger entre si yo quería seguir un curso, vincularme con todo lo que era organización de eventos de la empresa Philips, y yo acepté, y durante casi 15 años, todos los años yo viajaba a Las Vegas, No dejemos pasar actualizarme. la coyuntura, Sí, valga la sí. oportunidad para comprometerte a que nos dictes un taller de protocolo deportivo. Como bien dices tú, sí es que eres la única que conoce el tema, porque yo realmente en los medios donde generalmente se pasa la información de los talleres, de los eventos, no he visto en ningún momento un taller de esa naturaleza. No, y es muy importante, pero te acabo de contar la Ujú. historia de que viajé a Las Vegas muchas veces, en Ya. donde yo me actualicé en todos los trucajes, en todo lo que es para eventos, pero los eventos, ver eventos. Ujú. Entonces eso me ayudó mucho para mi trabajo en concentración, en donde yo pude organizar eh, iberoamericanos, panamericanos, campeonatos mundiales, cosas muy grandes aquí para el país, y lo hicimos con mucho éxito. En cuanto retomando el tema del protocolo deportivo, es muy importante porque una premiación para una disciplina es diferente de otra, no es la misma. La premiación de karate no es igual que la de boxeo, no es igual que la de voleibol, La de no es igual que ciclismo. la de ciclismo, no es igual que la de fútbol. Y ahora que dice ciclismo, tengo el orgullo de ser la primera mujer, yo creo que en todo lado, de haber sido directora de una vuelta ciclística Ah, qué internacional. interesante. Sí, ¿De cuál fue vuelta? directora de la vuelta ciclística del día del año 2019, cuando hubo la toma de Quito, Ya, claro. cuando se tomaron Quito, incendiaron y todo eso, por eso relaciono la fecha. Fue una Ya. linda experiencia, porque yo en la concentración, la encargada de organizar y encargarme de en la parte de protocolo y todo lo demás de las vueltas. Entonces yo Ya. era la que me adelanté en esa ocasión, incluso donde los alcaldes a pedir los auspicios con el comité organizador. Las vueltas ciclísticas son una experiencia muy, muy, muy linda, porque es un deporte que no necesita que la gente pague para verlo. Es un deporte donde la gente tiene que salir únicamente a su vereda y ver el espectáculo. Es un espectáculo gratuito. Y en nuestro país es el segundo deporte que aglutina gente. En Colombia es el primero. Ya. Gracias al tema de que yo organizaba, se hizo una vuelta binacional, en donde yo también organicé toda la parte de protocolo, que me salió una belleza, hice en el Ichimbía, con mega escenario, con las banderas gigantes de Colombia y de Ecuador. Ya. Y eso tuvo como su efecto que los dirigentes de Colombia, de la Federación de Ciclismo de Colombia, me invitaran a la Vuelta a Colombia. Ya. Entonces yo tuve la oportunidad de estar en la Vuelta a Colombia, que es gigante, porque se mueve cualquier cantidad de dinero, eso te transmite en todos los medios, eso te es seguido por helicópteros. Ese es un nivel muy, muy alto. Y los dirigentes de Colombia, a diferencia de acá de Ecuador, o sea, son personajes. Ujú. Allá está el procurador en la calle de una ciudad, está un exministro, incluso en ese tiempo el que era presidente de la federación vino acá a Ecuador para el binacional, y él se recordó que cuando fue ministro de Energía estuvo con otro ministro de Energía acá. Entonces, para que tengas una idea de los niveles que ya se maneja el ciclismo, le da muchísima importancia, son equipos de primera, y bueno, de hecho los resultados, ¿no? Ellos siempre están en Europa, en todos los campeonatos grandes de Europa, es por el trabajo que han hecho. Pero eso para mí me levantó mucho mis conocimientos, aprendí a hacer el marketing, aprendí a hacer las campañas con el carro logístico que se adelanta, cuando sacan a los niños, les regalan banderitas para que estén en las veredas los niños con las banderitas, se regalan muchas cosas, de tal manera que la población ya sabe que viene a la vuelta. Y todo el mundo está en la calle, entonces cuando llegan los ciclistas es una belleza, y los fotógrafos son los que más disfrutan porque tienen unas tomas preciosas Material, claro. preciosas. Entonces yo eso implementé acá en Ecuador, antes de concentración, los últimos, yo implementé todo lo que aprendí, retribuí acá en nuestro país a la organización de las vueltas ahí, porque también hay que tomar en cuenta que el Ecuador entró a las categorías UCI, que la Unión Ciclística Internacional, en donde califican la vuelta, y donde algo falle, la vuelta no te vuelven a dar exactamente ahí. Y había cosas como cuando no era calificada la vuelta, los periodistas solían ir atrás de una camioneta, iban
cuando tú conoces a nuestros compañeros como ellos querían, como hacían lo que querían, y con reglamento UCI hay un reglamento para prensa, para los periodistas, donde se limita, ellos tienen que ir en moto. Y esa fue una lucha, convencerles de que vayan en moto, algunos tenían miedo, Claro. porque tienen que ir en moto, camarógrafos y fotógrafos tienen que conversar en moto. Periodistas de prensa van en una buseta. Y hay puntos en donde el comisario autoriza que pasen, no pasen, se bajen a esperar o no se bajen. Ya no qué pueden hacer lo que interesante, quieren. O sea, es una Es cosa muy, todo- muy todo linda. un Esto es, ritual, sí, ¿no? es Todo todo, un es ritual. todo, sí, es todo un ritual ahí. Excelente. Sí, Bueno, pero yo veo que a partir de eso, sí, inclusive con los triunfos que ha tenido Carapaz, nuestro líder en ciclismo, también se ha impulsado de mayor manera y ahora también la cuestión ciclística tiene muchos adeptos, mucha gente que le sigue, que está pendiente, que en los momentos en que se transmite las carreras está pendiente, está alerta. Excelente, me parece maravilloso. Y ahora topemos ahora nuestro vamos punto, a la parte, pero viendo siempre, que siempre Martita, yo seguí trabajando en comunicación. En Conservación Deportiva de Pichincha, yo era asesora de comunicación, implementé una especie de sala de prensa para dar servicio a los periodistas y es por eso que yo tenía una cobertura de toda la prensa. ya, Yo me di el lujo de tener 300 periodistas para una rueda de prensa de la vuelta. Yo maravilloso. tenía un buen poder de convocatorias, de muy buenas amistades, muy buena alianza con la prensa deportiva, porque lo único que yo hice es darles un servicio informativo y respeto. Ujú. Y yo siempre he dicho que a mí me gusta tratar a las personas como quiero A que mí yo me me traten gustaría a que mí, me traten, que a por mí me traten a mí. supuesto. Entonces yo siempre he tratado a Exacto. todos, no porque ser un medio grande, un canal grande, tiene prioridad, no, para mí todos son iguales, todos están haciendo su trabajo. Y eso me generó el cariño y afecto que a veces digo yo, soy la reina de la PDP porque los periodistas deportivos me quieren mucho y yo también los quiero mucho porque hicimos esa vinculación, Claro. de vinculación de trabajo. Es decir, que desde el 2019 perteneces a la APDP o desde No, antes. desde, yo entré a concentración, en el año 2000, desde el año 2000, y Ya, soy muy agradecida con el Pepito Granizo, mi ya. directo amigo, maestro, porque cuando yo estuve en concentración, la primera semana sí, es que mi nombramiento fue un poco sui generis, Martita, y es una anécdota que me gustaría contarle a la Eso es importante, sí, porque, justamente eh, nuestro yo programa se había- caracteriza por anécdotas, por aportes, tanto en la vida de ejercicio cuanto en el desarrollo ya de las funciones en el colegio. Yo había llegado a concentración a conversar con Omar Ceballos, que me había insistido que quería hablar conmigo, y conversamos con él, entonces me había dicho que la institución estaba en cero, pero previo a eso, yo soy muy cuidadosa, yo siempre investigué cómo estaba el perfil de la concentración, cómo estaba su imagen, y realmente estaba muy mala. Entonces yo le dije a Omar en esa época, le dije, Omar, esto está en cero. Y él me dijo, no, Susi, está en menos cero, No. por eso te necesito acá. Ya, Y no habíamos conversado ni de horarios, ni de sueldo, él sabía que yo trabajaba en otro lado, y me toma la mano y me baja unas gradas. Yo no conocía la concentración, la parte administrativa actual. Yo lo único que conocía era el laboratorio de voleibol, porque yo jugué voleibol muchos años profesionalmente, y yo era jugadora de voleibol. Y íbamos a entrenar ahí la concentración, Ya. en el laboratorio que queda en la parte superior. ujú. Y yo conocía solo eso, entonces me toma la mano, me bajo unas gradas y veo un poco de señores sentados en un semicírculo, que luego supe que era el salón Luis Arias Guerra, principal de la concentración, Allá. y estaban en un directorio. Y me pide que me siente. Y en el momento que me siento, anuncia de que soy yo la persona seleccionada y que voy a ser la nueva directora de comunicación. Y yo no sé, ¡qué todavía yo no sorpresa! había hablado, pero Ya. aquí va la anécdota. Yo no conocía a nadie. A Omar Ceballos era la segunda vez que lo veía. Yo no entré por palanca. Y Patricio Román le había comentado mi trabajo en Petro, porque yo en Petro hice unas cosas muy grandes, muy lindas. Les había comentado mi trabajo, era mi referente. Y Patricio me había pedido algún rato mi currículum y yo le di. Entonces apareció ese currículum en esa reunión de directorio. Y todos aplaudieron menos un señor mayor, que luego supe que era el profesor Gómez, con quien el primer año tuve muchas diferencias, Oh, ya. y luego fue un gran amigo. Un poco reacio a que una Mm, mujer esté La primera dirigiéndoles. pregunta que él, o sea, en su intervención, él dijo,
muy bien, presidente, todo está muy bien, pero falta la foto y el estado civil. Lo que yo me molesté y lo hice público, me regresé a ver al señor y le dije, en mis hojas de vida, yo no pongo ni mi hoja ni mi estado civil porque a mí me contratan por mi conocimiento, por mi formación profesional, no por mi cara bonita. Esa fue mi entrada a concentración por día de Pichincha, el primer día que estuve ahí. Ya. Y luego este señor me pidió que le dé planificación, y yo como era experta de planificación, yo le hice un plan operativo, le hice todo. Y después me entero de que nadie pedía nada y nadie había presentado nada. O sea, pero que eso era me una sirve manera de poner para fastidiarme, pero decir, no pero sabes, para es mí que fue, no está bien aquí. para mí fue lo mejor porque imagínate, yo había trabajado en una empresa tan grande como era Petroecuador en planificación, experta en planificación. Para mí hacer una planificación en el área deportiva era nada. Claro. Y peor en el área de comunicación, que eran 5 gentes, ninguno periodista. Ay, qué Porque yo te digo, recibí a la gente, yo no tuve la opción de contratar personal, sino que recibí. Y un equipo que luego fue, creo que el mejor equipo del área deportiva, porque los muchachos aprendieron. Yo cerraba la puerta de la oficina, porque dije, bueno, no tengo opción de contratar a nadie, como trabajo. Claro. Cerraba la puerta, un pizarrón. Y me acordaba de las jornadas que teníamos en época de la juventud, cuando dábamos los talleres a los sindicatos, hacer la prensa obrera y esas cosas, que uno ahí estudiante, uno se les daba talleres. Ya. Entonces, de la pirámide invertida y cómo se hace el título. Entonces, comencé desde lo básico con los chicos y obligarles a que ellos me cubran cada uno 5, 6, 7 disciplinas, porque teníamos 43 fuentes que cubrir. Ay, sí. Porque yo puse las fuentes, entonces les enseñé a los muchachos que no hay que esperar que pase algo, sino que hay que generar la noticia. Ya. Entonces les cambié el chip de que decía, bueno, ¿y boletines? Nadie tenía un boletín, yo llegaba a la tarde, mi horario era de 4 a 8, 9, porque me quedaba siempre más tarde, y yo, boletines, me quedaba ¿Qué es mirando la eso? cara, es que no ha pasado nada. Digo, no hay que esperar que pase, hay que generar la noticia. Entonces, los chicos se aprendieron. En un cumpleaños que se hizo, yo siempre he sido amiga de compartir con la gente, y cada cumpleaños nos reuníamos, o sea, soplar una velita, tomar un café. Uno de los señores, te va a dar de nombre Marcelo Pinto, dijo algo que a mí me llegó, que nunca había escuchado. Tomó la palabra y lo que dijo fue, gracias, licenciada, porque usted nos ha enseñado a trabajar. Fue tan grato, tan bonito. Claro, por supuesto. Luego yo supe que había una chica, Mercy Colorado, que trabajaba en auditoría y estudiaba relaciones públicas en la UTE. Pedí que le pasaran a mi área y fue mi mejor mano derecha, Mercy Colorado. Ya, Ella me aprendió protocolo, increíble para el protocolo. ya. Y le enseñé a hacer análisis de contenido. Ujú. Entonces yo me manejaba siempre con análisis de contenido de toda la prensa, no se trabajaba la Bartolina, sino si yo sabía que algún medio no nos dio cobertura o hubo una noticia negativa, yo actuaba inmediatamente. Entonces siempre le mantuve la imagen muy arriba de la Concentración Deportiva Pichincha del día que yo salí. Y a propósito, topando Se lo del generó, problema del Estadio Olímpico. tenía programa de radio, programa de televisión, porque había una productora de televisión, Ujú. tenía un periódico que entregábamos en cantones, Ya. y el programa de televisión entregamos en CD a las radios, porque se hacía el audio para radio y televisión. Ya. Entonces yo cubría todo eso ahí. Y yo tuve la suerte, Martita, ahora que topas el Estadio Olímpico Atahualpa, que cuando estuve yo ahí a los 4 años que estaba ahí, a los 3 años que estuve ahí, porque todavía estaba Omar Ceballos, celebrábamos los 50 años del Estadio Olímpico Atahualpa. Y ahí tuvimos una vinculación con el Colegio de Periodistas, porque nadie conocía nada, no había los archivos de la conservación, se habían quemado, Qué terrible. se habían quemado. Ya. Entonces a mí se me ocurrió la idea de hacer un programa de fiestas, y dentro de ese programa yo puse un concurso de reportaje, Ya. 50 años del Estadio Olímpico Atahualpa. Y lo hice, en ese tiempo estaba de presidente aquí Fausto Jaramillo. Le invité a Fausto a ser parte para ayudar al colegio también, porque el colegio en esa época estaba a capa caída. Entonces, para que participe el colegio, se tome la foto en el concurso, porque había varias actividades. Se hizo un concurso de fotografía también sobre el Estadio Olímpico Atahualpa. Se recolectó fotos antiguas de todos los fotógrafos viejitos. Hicimos una exposición fotográfica en el estadio. Y gracias a ese concurso de reportaje recuperamos la historia del Estadio Olímpico Atahualpa.
Mira, qué interesante. Se hizo un periódico con toda la historia, se publicó, deben tenerlo en los archivos de la concentración. Y ahí supimos todos los pormenores, cómo se construyó en ese tiempo. El alcalde le decían el Pepe Parches, que pedía un ladrillo por quiteño Ah, para sí, construir. O sea, tiene ya. muchas anécdotas Qué el Estadio hermoso, Olímpico. sí, ya. Y a la concentración le ha costado mucho porque es un coloso que necesita mucho dinero para su mantenimiento. Así es. Y han tratado de hacer lo que se puede sin ayuda estatal. Debería tener ayuda estatal para el mantenimiento porque da un servicio al país y a la ciudad cuando eran las eliminatorias sobre todo. Claro. Ahora les han quitado las eliminatorias, ya no se Exacto, juegan eso es lo ahí, que iba a entonces una decir. disminución económica grande que por eso se revertía ahí mismo. En mi época se hicieron muchos cambios, se mejoró la cancha, esa cancha, la del Estadio Olímpico, es única. Y de esa Llueve, manera, cayó una granizada, no sé si tú te acuerdas, unas eliminatorias que cayó Ujú. y el agua fluyó y siguió el partido, Ya, porque siguieron funcionaron jugando todos los los trenes que chicos. tenían, Ya. funcionó todo eso. Entonces, no hay que acoger lo que dicen de parte de la alcaldía, que todo está mal, que no se ha hecho nada, no es así. Ujú. Sí se ha hecho y no todo ha estado mal. Que hay que corregir, Pero sí. lo Hay sí que está corregir, hay que es corregir muchas dejando cosas. su espíritu deportivo para dedicarlo a eventos artísticos. Bueno, Por supuesto, es un ingreso que puede ayudar justamente para el mantenimiento del sector, del organismo, pero sin embargo, los deportes eso están haciendo en otros estadios, como bien lo manifiestas. sí, bueno, son las eliminatorias de fútbol. ¿Por qué? Porque ahora te estoy hablando cuando hace 20 años no había otros estadios. Allá, claro, No había el del era el único, Independiente, el de la Liga no era lo que es ahora. el de Ponciano. Claro, ese no es, ahora ya tienes otros estadios. Y por ejemplo, el del Independiente es un estadio de lujo. Me gustaría que tú lo Mira, conozcas. no lo Es un conozco. estadio de lujo, vale la pena conocerlo. Entonces, Queda en el ya valle. en el Valle de los Chillos, sí. Ya. Entonces, Y el del sur, el del Aucas, me parece que bueno, es el del estadio Aucas, que queda en el del Aucas sur, es, de siempre mediana peleó categoría. con el colega Wilson Zurita por ese estadio porque él dice Ah, que yo le Wilson digo la es, longonera del sur y él me dice los cauchos de la liga, entonces siempre un Ah, poquito, tú eres yo liguista soy, y Wilson es claro, liguista. Oh, yo como que buena no sea estudiante de la motivo de universidad, disgusto. de la Universidad Central, yo amo la liga y le sigo siempre a la liga, pero quiero mucho al deporte, aprendí a conocerlo muy de cerca, aprendí a conocer todas las disciplinas, aprendí a entender que un chiquito que llega a los 12 años para estar en la residencia, la concentración, para ser boxeador, no vaya porque le quiere una medalla, vaya porque no tiene que comer. Ay, qué Hay mucha terrible. pobreza atrás de cada deportista, Sí, hay disciplinas en que es muy duro, si no ganan la medalla, les quitan, no tienen dónde volver. En Navidad te duele el corazón porque hay muchos chicos que no pueden ir a su casa porque en su casa no tienen nada. y Y para ahora, sus familias, el hecho de que un hijo salga de la casa es un alivio. claro, Entonces, es una boca realidad, menos que es una atender. realidad muy, muy cruda Y la de los ahora que se ha deportistas. creado el Ministerio del Deporte, porque no Eh, tiene muchos años, bueno, ¿qué aporte ha dado desde que no, al Martita, deporte? antes se llamaba Secretaría del Deporte, Ya. o solo se ha cambiado el nombre. Ya, Pero el lamentablemente, organigrama, desde que, iba a ser muy dura en eso, y lamentablemente desde la expedición de la ley de deporte, se politizó el deporte, qué se pena, politizó. Y te digo por qué. pena. Antes los dirigentes en Concentración Deportiva de Pichincha, todos los miembros del directorio eran ad honorem. Y eran personajes que daban su aporte al deporte. Ujú, Y de entre ellos se nombraba el presidente y el directorio. ya. Con la ley del deporte, prácticamente de 7 personas, 4 pone el gobierno. Oh, Pone ¿y el delegado, fundamentado pone en qué? dos delegados, porque así lo colocaron en la ley, con un régimen de democratización que le titularon así, absurdamente, porque más bien le democratizaron a la Claro, institución. claro. Entonces, el directorio actual es político y siempre responderá a la política del gobierno de turno. Qué pena. Qué Entonces, pena. ese es el fracaso ahorita de Eso las iba a decir, federaciones deportivas. generalmente, cuando eso sucede, fracaso Entonces, seguro. entonces las filiales ya no es el mismo aporte, ya todo se va para atrás porque está politizado. Qué Entonces, pena. te pone ahorita, por ejemplo, el ministerio en este problema nombró un interventor porque él lo puede hacer. Claro. Ya no es entre los dirigentes que se nombra, sino nombró un interventor. El ministerio pone 2
va un delegado por los gobiernos seccionales, que generalmente va el que está afín al gobierno, y va un delegado del Ministerio de Salud, que es del Ministro de Salud del gobierno. Entonces son 4. La concentración pone el delegado de los entrenadores. Es una organización de social derecho privado, sin fines de lucro. Sí, y derecho privado sin fines de lucro. Sí, entonces pone un delegado de los entrenadores, un delegado de los deportistas. Pero en este caso vendría a ser casi una empresa mixta, porque si es que hay intervención del Estado. Fuera bueno que sea empresa mixta, pero no lo es, porque aquí hay intervención del Estado y la concentración ya no tiene la potestad de hacer muchas cosas que antes tenía la libertad de hacerlas. Desde que le politizaron, el deporte ha ido decayendo. Y ahora conversemos de nuestra vida institucional. Cuéntanos sobre tu dirección, en qué periodos estuviste, cuántas actividades en beneficio de los colegas, de la comunicación en general, del colegio como entidad, como organismo igual sin fines de lucro. Cuéntanos tus anécdotas, tus aportes. Bueno, Martita, de acá yo llegué al colegio en el año 2010. Ya. Tras la presidencia de 3 años, porque tuvo una elección fallida, el señor René Espín. Ya. Que ya comenzaba el correísmo. Entonces nadie quería hacerse cargo del colegio porque ya nos comenzaron a atacar. Y yo me las jugué. Yo me hice cargo del colegio. Trabajé por el colegio. Tuve la suerte de tener un directorio de casi un 50% de compañeros míos de la universidad, que siempre me dieron quórum. El otro 50% de buenos periodistas. Tuve el apoyo de la mayoría de los compañeros fundadores o los viejitos, que yo les digo, mis viejitos, mi consejo de sabios, que te voy a contar la anécdota, esos fueron los que me apoyaron. Y logré hacer una muy buena gestión porque yo perdí mi empresa por pasar aquí en el colegio. Yo venía al colegio todos los días. Venía todos los días, me quedaba aquí hasta las 3:30 de la tarde, de 9 a 3:30. Entonces le divido al colegio. Y yo hice presencia en todas las embajadas, hice presencia en todas las organizaciones periodísticas, en todos los medios de comunicación. Bueno, ya me conocían porque el hecho de haber trabajado en la empresa petrolera, yo tenía una conexión con periodistas de economía y los directores. Entonces acudí a todos ellos para que me ayudaran también para el colegio. Entonces sabían que yo estaba acá en la cabeza, siempre me dieron espacio para entrevistas, para promocionar el colegio, para difundir algo que se tenía que difundir. Y yo empecé una lucha primero interna, poner orden en la casa, porque a mí no me entregaron el colegio, no me entregaron un inventario. Entonces tuve la suerte de tener a la directora, ¿cómo es? La presidenta de tenis de mesa de la concentración, la señora Marcita Bonilla, que era del Colegio de Contadores. Le pedí de favor que me colaborara acá y la tuve aquí. Y ella puso a trabajar acá la gente que yo encontré aquí. Había un señor Pablo Guayasamín, la señora Silva y la señora Rosita, que todavía está. Les puso a trabajar a hacer inventario. Entonces yo hice al revés. No me entregaron las cosas, pero se hizo al revés. Hice un inventario de lo que encontré. Claro. De lo que encontré. Entonces partí así y luego a poner cuentas orden en las cuentas. Y se contrató una auditoría. Una auditoría para el plan de vivienda, porque nadie sabía cómo más estaba eso, qué pasaba ni qué no pasaba. Eso sí es una piedra en el zapato que hasta ahora lo tenemos. Y negocié con el director en ese tiempo de plan de vivienda, de que la parte de la auditoría se va a hacer también, como el colegio, dije, el colegio chiquito, que no se haga una auditoría al colegio también. Entonces ahí pude detectar muchas cosas. Detecté, por ejemplo, de que había la señora que alquilaba el Smirnoff en la academia de baile abajo. En ese tiempo debía de arriendos, que había préstamos que se habían hecho directivos anteriores, que se hacía préstamos al señor cobrador, que no depositaban cada día en el banco lo que se recolectaba. Irregularidades, todo eso se corrigió, Martita, se logró corregir. Y en la auditoría se reveló todo, ¿no? O sea, se reveló un poco de irregularidades, entonces se tomó correctivos ahí. Yo tuve bastante acercamiento con organismos internacionales y para eso ya de la FENAPE, yo apenas estuve posesionada el 5, el 8 ya era elecciones de la FENAPE en Esmeraldas. Nadie me había dicho
que pasaban y que no pasaban. Yo O sea, no estaba hubo novata, convocatoria, no hubo nada. novata porque todo habían hecho con el presidente saliente. Ya. Entonces la única que sabía todo era la señora Silvia, que en paz descanse, que me dijo, licenciada, ahí hay una lista que apoyó el licenciado Espín, y ya está contratada la buceta, y están los compañeros que van ahí. Oh, O sea, yo estaba todo hecho y estaba tú no todo, sabías nada. estaba todo hecho. Ya. Entonces yo le dije, no, pero ¿quién va? Entonces era socio del colegio porque me apoyó para que yo llegara a la presidencia, me apoyó Marcelo, me apoyaron muchos compañeros que hasta fuera del colegio vinieron a pagar para poder votar por mí. Acudí a ellos, entonces le dije, Marcelo, ¿cómo estás de tiempo el sábado? Pasa esto, acompáñame, porque Marcelo era un poco político y entendía, entendía el tema, yo era nueva en esto, ¿no? Ya. En la política periodística, porque también se juega la política ahí. Y llegó el día yo me fui en avión, los compañeros viajaron por tierra, y yo me reuní con ellos ya en la mañana en Esmeraldas, en un salón muy grande, en donde oía chillidos, gritos van, gritos vienen, una cosa horrible, Martita. Yo me asusté, me llevé la peor impresión. Claro. Me llevé la peor impresión. En ese tiempo mi vicepresidente era Rommel Martínez, y resulta que el que gritaba era un señor Chiriboga, que había hecho de acuerdo con René Espín para la lista, pero esa lista no estaba completa. No estaba completa. Y resulta que en esa lista, porque yo pido que me indicaran, nos daban a Pichincha vocalías. Y yo creo que Pichincha se merece un sitial preponderante porque somos nosotros donde estamos Y aquí. siempre ha sido la provincia capital, mejor organizada. y además de eso, aquí en Pichincha está el intelecto. Yo creo que la parte intelectual del periodismo se asienta acá, sin desmerecer al resto de provincias. Entonces ahí me funcionaron las matemáticas, pero te digo, siempre me encantó la planificación, las matemáticas. Entonces le dije a Rommel, ¿quién está del otro lado? Me dice, déjame ver, le digo, ¿puedes pedir? Y estaban los que tenían mayor gente, pues eran Guayas y Manabí, y no tenían más provincias. Entonces le pedí a Rommel que yo quería conversar con el presidente del Guayas, porque no conocía a nadie, Martita, al presidente del Guayas. Y entonces me dijo, es el señor de allá. Nos salimos de la reunión, me presenté, que yo era la nueva presidenta de Pichincha, que me habían nombrado días atrás, y que me parece injusto que siendo la Federación Nacional la conforman solamente 2 colegios, que cuando hay tantos colegios que debe ser una lista unitaria, una lista nacional. Y bueno, creo que le caí muy bien al señor, que me dijo, hagan ustedes la lista. Mira. Y le llamó al compañero de Esmeralda de Manabí, porque la presidenta estaba con Guayas, le llamó al de Manabí y le dijo, mira, ¿qué pasa esto? Y el señor que estaba de Manabí me dijo, yo no tengo inconveniente a ceder a Pichincha a la vicepresidencia. Mira. Entonces logramos, o sea, en el momento que se peleaban, chillaban, logramos armar una lista que nos dijeron, armen ustedes. Entonces le dirían al sordito, nosotros armamos, pusimos a gente de otras provincias que estaban ahí, pusimos a todos, y la vicepresidencia para Pichincha, y nos trajimos también vocalías principales, vocalías suplentes, lo que nos íbamos a quedar aplaudiendo sin nada en la lista que habían hecho inicial. Eso te cuento como anécdota. Entre y el compañero y Marcelo, triste, ¿no? Marcelo Larrea, como tiene un buen discurso, tomó la palabra. Cuando Marcelo se paró a hablar, fue un silencio sepulcral. Que si es que yo digo el presidente, lo traíamos de presidente. La gente aplaudió y logramos nosotros ahí ser parte de la FENAPE, tener la vicepresidencia. Luego a este señor de Guayas, los compañeros le enjuiciaron porque estaba cometiendo irregularidades y se desapareció unos meses. Entonces Marcelo Larrea asumió la presidencia y él le tocó convocar elecciones anticipadas y le nombraron presidente. Entonces la presidencia llegó a Pichincha. Logramos por votación de todos los colegios la presidencia acá en Pichincha. En ese tiempo, como yo era presidente del colegio, yo no había aceptado estar en ningún cargo arriba porque había que levantar el colegio, había que trabajar acá en el colegio. Entonces me pusieron, creo que era la segunda vicepresidenta. Luego llegué a ser la primera vicepresidenta. Desde la primera vicepresidencia me tocó luchar para recuperar la FENAPE que nos quitaron. No, eso ya avanzó el tiempo y te estoy hablando desde 2014 que tuvimos una turba en las elecciones que convocó Marcelo Larrea, que como era Pichincha, fueron aquí en la sede de acá de nuestro colegio. Llegó una turba justo el
el 2 de mayo, porque el primero fue la marcha el viernes y el 2 la gente que estuvo en la marcha aparecieron aquí en la calle de acá, de la Cochapata, con buses en la parte de arriba, pretendieron tomarse el colegio. Yo sufría mucho porque la radio estaba ya inaugurada. Tenía miedo que se dañen los equipos, que se roben los equipos, no se les dejó pasar. Pero curiosamente este grupo apareció el día lunes, te cuento que eso pasó el día sábado. El lunes a primera hora ya circuló un oficio simple de que les reconocían como directiva. Y ahí comenzó la lucha por la legitimidad. Entonces el presidente de ese entonces, que se dio Antonio Mosquera, parece que era funcionario público y dijo que él no tenía recelo, le daba miedo que le enjuiciara. Y desde Pichincha, Martita, todo ha sido desde Pichincha, se empezó la lucha por la legitimidad de la FENAPE. Costó 3 años, más de 300 escritos van, escritos vienen, con la colaboración del doctor Ramiro Borja, que nos cobró un centavo. Ahí le conocí al doctor en esa lucha. Logramos recuperar la legitimidad de la FENAPE como se debía. Nosotros teníamos todo, teníamos las actas, teníamos las convocatorias, teníamos los colegios. Y mi discurso y la prensa nacional a mí me apoyó muchísimo, me daba mucho espacio. Yo aparecía con la presidenta de la FENAPE encargada en todo lado. Yo esperaba que me enjuicien, nunca me enjuiciaron. ¿Por qué? Porque no tenían la razón. Y cuando me mandaron un emisario a decir de que me van a enjuiciar, dije que lo hagan, para sacarles todas las irregularidades que han cometido. Ahí debe haberles parado los impulsos. Entonces, bueno, fue una lucha muy, muy fuerte, muy dura, pero yo tuve el apoyo de todos los colegios, excepto de Guayas, que estaba con Manaví Esmeraldas, que hicieron su propia FENAPE, pero no tenían colegios. Entonces mi discurso era, ellos tienen un papel, nosotros los colegios. Claro. Y se mantuvieron firmes porque les llamaban a ofrecer, claro, estaban trabajando para el gobierno de turno en esa época, el gobierno que nos perseguía, con el gobierno que nos votó una ley de comunicación. Ellos sacaron una página entera de un periódico. Luego supe, después de muchos años, quién les financió, porque eso cuesta, sacar en todos los periódicos una página entera, Martita, apoyando la ley de comunicación. Cuando nosotros estábamos luchando en contra de esa ley porque no queríamos una ley punitiva. Claro. Jamás nos opusimos a que haya una ley. Pero esa ley no, porque era muy punitiva para los medios y para los colegas periodistas, para todos nosotros ahí. Entonces fue una lucha que se la hizo también. Y cuando yo estuve de presidenta, retornemos al año 2014 al 2010. Comenzaba el tema de la ley de comunicación, fue la lucha por la ley de comunicación, reuniones aquí en el colegio, reuniones con asambleístas, aportando, reuniéndome de uno en uno, para por lo menos lograr que no nos quiten la exigencia de título. Claro. Que no nos quiten. Entonces el artículo 42 fue insertado desde acá, desde el Colegio de Pichincha, y fue un logro del Colegio de Pichincha insertar el artículo 42 en la primera ley y en la ley reformada. Eso sí le defendimos a capa y espada para los compañeros periodistas y sobre todo las generaciones que nos siguen, ¿no? Porque yo le decía a la asambleísta María Augusta Calle, directa amiga hasta la ley de comunicación, yo aprecio mucho a María Augusta, una mujer muy inteligente, pero ella estaba defendiendo esa ley. Entonces en la mesa de negociaciones, en la asamblea, hubo un punto que llegamos ya a diferencias con María Augusta, ¿no? Porque ella quería que firmemos un documento de nosotros a apoyar alguna marcha, una contramarcha que había el siguiente día, y nosotros no estábamos de acuerdo. Claro. Entonces nos paramos bastante bien. Dijimos, no, quédense con su ley, nosotros matamos. Y yo le dije, yo mañana les voto a la calle a todos los estudiantes de comunicación y a sus padres de familia, porque hay que decirles que ya no estudien, porque ya no necesitan estudiar, que les compren una grabadora y se voten a la calle. Claro. Porque esa era la otra opción. Nos desconocían a los profesionales. Así era. Entonces fue una cosa muy, muy fuerte, pero logramos que se respete, que se respete. Y ahí tengo una anécdota, porque yo llegué a la asamblea el día que iban a tratar el tema de la ley de comunicación, la reforma a la ley, que la hicieron también, y querían quitarnos igualmente. Y acuérdate tú que había un asambleísta que era de Chimborazo, que fue futbolista, cuyo nombre ni me quiero acordar. Era el presidente de la mesa donde se trataba el tema de comunicación. Entonces yo llegué con todos los periodistas de la asamblea. Yo adelante y todos los compañeros atrás mío apoyándome. Y entré con toditos a esa sala.
Ya. Y pedí que le entrevistaran a Marcelo Holguín, que era parte de la comisión, periodista, y le dije, aquí tenemos una colega, entrevístenle a ver si está de acuerdo en que nos quiten. Hicimos un trabajo mediático con los medios de ahí, o sea, yo agradezco a los compañeros que trabajan en la asamblea porque fueron muy solidarios en la defensa nuestra profesional, la Y defensa ahora de ellos también, justamente, y ajá, le luchamos, y o sea, fue una lucha que muy fuerte, que tuvieron que quitar lo que pretendían. en esa Tuvieron misma que quitar. tónica, actualmente la Universidad de Bolívar está promocionando la profesionalización de los periodistas que demuestren 4 años de labor, de experiencia periodística realmente demostrada y que continúen 2 semestres más y obtienen el título y que ese periodo de estudio les cuesta $1,500. Yo consecuente con la capacitación difundí el tema y hubo colegas que realmente se molestaron y dijeron, ¿cómo es posible que el colegio esté avalando? Dije, un ratito, aval no es. Entonces, que el colegio avale el hecho de que los profesionales, digamos, quienes ejercen y 2 semestres ya obtengan su título. ¿Y para qué nosotros y para qué las actuales carreras universitarias están entonces? Hice la consulta a quienes estaban promocionando y me dijeron que era una disposición que consta en la ley. Entonces, ahora nosotros, con esto de que esperemos cómo se dan las cosas, el momento de tener la posibilidad de hacer reformas, tenemos que hacer una reforma en ese sentido también, porque lógicamente los estudiantes que hacen una carrera grande están más aptos. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, el ejercicio profesional nos prepara, eso no suple al estudio, es más bien un complemento. Entonces, eso te cuento igual como anécdota porque recibí hasta groseramente esta postura. Bueno, pues, en cuanto a eso, también otro logro que se hizo desde acá como presidente del Colegio de Pichincha fue dignificar la profesión Martita, Exactamente. porque nos tenían Y eso a sería nosotros, perder ese a trabajo que nosotros hicieron nos tenían ustedes. en la 24 en la mesa salarial 24 Ujú. en comunitarios. Imagina. Cuando yo me enteré me ofendí, Claro, porque nosotros somos universitarios. así es. de Y tercer no y es cuarto ningún nivel. oficio, es una Y profesión. te cuento que ahí yo cogí el teléfono cuando me llegó el registro oficial de las nuevas tablas salariales, y encontrarme con eso fue como que me dado una bofetada. Claro, Una bofetada. Yo era la presidenta del Colegio de Profesionales. así es. Entonces le exactamente. llamé al compañero de la CEORS, que me llevaba con ellos, que habíamos hecho algunos trabajos en conjunto en favor de la comunidad, y le dije, o sea, le reclamé en los peores términos, que cómo es posible. Pasó una semana y a la semana me llamaron a pedirme que yo les represente en el Ministerio del Trabajo en las mesas sectoriales. Ya. Acepté de muy buen agrado. Ujú. Fui de representante de los trabajadores, me encontré con directos amigos que representaban a los canales de televisión y a las radios, Ujú. y cuando me preguntaban, Susi, ¿tú qué haces aquí? Yo represento a los trabajadores. Ah, Yo estaba representando a los trabajadores ahí. ya. Pero gracias a eso tuve una muy buena apertura de un economista que era el que dirigía las mesas. Ujú. Me dio el espacio suficiente para presentar todo el material, para demostrar que somos profesionales, demostrar todas las materias que estudiamos, todos nuestros perfiles, todas nuestras especializaciones. Ujú. Y yo te conté alguna vez, y lo cuento en público, que para culminar toda mi exposición, yo terminé preguntando a los que estaban ahí, porque había un absurdo en esa tabla. Y ahorita que tú dices lo de la profesionalización, por eso me recordé, Ajá. había un absurdo porque decía, profesional con título, profesional sin título. ¿Cómo No, es no entiendo, posible? esa parte nunca entendí, Es una incoherencia. nunca entendí. Ya. Decía periodista bachiller. Ya. Periodista bachiller. Tenía en las tablas salariales periodista bachiller. Ya. Entonces, cuando yo hice toda la exposición, empecé a preguntar de uno en uno.
de que si había economistas bachilleres, si había abogados bachilleres, si había doctores bachilleres, y todos me decían, no, Nidia, no, no. ¿Cómo así? ¿Y Pues? por qué tiene que haber periodistas bachilleres si somos de tercer y cuarto nivel igual que ustedes? Y eso es lo que yo sostengo Entonces, también. con La ese universidad ese creó las argumento- carreras porque hay un aval científico. Con ese argumento logré que estábamos en la pizarra, me borren todas esas tablas que había y que se genere una tabla especial para nosotros, que en septiembre la 19, que era periodistas profesionales, tercer nivel, cuarto nivel. No había nada más. Y obviamente el salario era el más alto de las tablas salariales, el que se logró. Entonces fue una conquista que se le hizo desde el colegio de Pichincha, Claro, desde acá, claro. Martita. Y eso no Otra podemos conquista perder nacional. esas Y fue conquistas que han costado. es la dignidad, o sea, no sé, recuperamos nuestra dignidad, que nos traten bien, Y ha que no nos costado tengan como la esfuerzo, última tiempo rueda y dinero, del coche. inclusive. 2 años de lucha en el ministerio, Ujú, 2 ujú. años de lucha de estar representando ahí. En la que no tenías opción de trabajar, como bien dices, 2 perdiste años. la empresa porque no Es que yo tenías le, opción yo le dediqué acá totalmente tiempo a completo. tiempo completo y esas luchas, cuando tenía reuniones en el ministerio me tocaba ir, me tocaba prepararme antes de ir, tiene reuniones previas, Ya. pero lo hice y lo hice bien porque también representé al resto de trabajadores y creo que lo hice bien, Ujú. porque tratar con un compañero trabajador que no tiene la suficiente capacidad comunicativa o de conocimiento es diferente a trabajar con una profesional. Entonces cuando se trataba de otras ramas era muy difícil, pues ya estaban los patronos, entonces a mí ya no me podían pisotear, Claro. no me pudieron pisotear. Entonces para mí fue muy importante esa representación y, y Claro. me siento muy orgullosa de tener haberlo apoyos, hecho y de haber claro. logrado para los periodistas lo que se logró históricamente ahí. Ujú. Fue una Sí, son una lucha grande. anécdotas y son no solo recuerdos, porque las pruebas y lo que se obtuvo está ahí, está presente, y yo creo que con la anécdota que te acabo de contar, entre anécdota y realidad, porque fue lo que sucedió, no podemos dejar que ahora se vuelva a una situación similar, Así en es. donde se pierda el profesional que estudia, que La sigue academia. sus 4 o 5 años, la academia, exactamente. Sí. Si bien es cierto, está avalando una universidad que sería una academia, pero tenemos que hacer constar que eso no es legítimo definitivamente. Tendrían que aumentarle, las cargas, o sea, de estudio, De ¿no? estudio, Las claro, cargas, o sea, de pensum. eso me parece que se podía hablar con la Universidad de Bolívar para llegar a un acuerdo para que por lo menos tenga las cargas suficientes para que pueda tener una profesionalización. Exactamente. Porque podría el ser hecho de un pagar camino, no te da, claro. o sea, es comprar un título y 2 semestres. Ujú. No sé si ahora, si la gente que sacó, yo tengo un caso de un señor que trabajó conmigo, ahora es licenciado en comunicación en la Universidad de Bolívar, y él tenía hasta el 3er año de Universidad Central. Ah, En bueno, el caso de él le faltaba uno. claro, y ya podía revalidar Claro, entonces en esos materias. casos es aceptable. Claro, son otros, son Es otras aceptable, sí. circunstancias. Claro Martita, que antes sí. de olvidarme de las conquistas de aquí desde Pichincha, desde este sitial que estamos, y donde tú estás ahora presidiendo, también se consiguió lo de la FIP, el ingreso a la Eso FIP. es algo muy valioso Y que que muchos ahorita se están colegas lo olvidando, valoran. toda la gente que está en la FENAPE o los que están diciendo que son dirigentes actuales de la FENAPE, se olvidaron de cómo se llegó a ser parte de la Federación Internacional de Periodistas. Ujú, ujú. Marcelo Larrea era el presidente, él hizo una gestión, pero necesitaban que se demuestre que nosotros tenemos un trabajo con las organizaciones sindicales. Ujú. Y te pregunto, ¿quién era la única persona que tenía este trabajo? Tú. Gracias a toda la documentación que yo tenía, Ujú. eso se remitió a la FIP y la FIP nos aceptó. Maravilloso. Ese fue el pasaporte para entrar a la FIP. Si no había eso de parte de acá, de la presidenta de Pichincha, No hubiera habido no, esa nunca nos apertura. recibían porque ese recondicionamiento. Claro. Y posteriormente, comenzamos a hacer ya la exigencia del carnet internacional, que te abre muchísimas puertas, porque la FIB está en 138 países del mundo y te sirven todos esos Claro, países, entonces es un ajá. documento muy valioso, Muy valioso, y la así FIB te da mucho respaldo. es. Ujú. Entonces logramos que también
ser parte al ser parte, miembro asociado de la FIB, por nuestro estatuto no nos recibieron como miembro activo directo, Ya. nos condicionaron que hay que cambiar el estatuto, porque Hay que todos hacer son un como tipo estatuto sindicato, independiente. hay que hacernos una federación de trabajadores de la comunicación, que ya estaba en camino eso, pero como siempre te digo, no se va y nadie hace, nadie hace Así nada. es, lo Entonces, lastimoso, así sí, es. entonces logramos tener el carnet internacional. Ujú. ¿Y cómo entramos a la FEPALC? A la Federación de Periodistas de América Latina y el Caribe. Porque a mí la FIB me invita a un taller de género en Argentina. Porque yo ya era parte de la FIB y yo sabía mi trayectoria. Me invitan. Y ahí conozco al presidente del Sindicato de Trabajadores de México, que era el presidente de la FEPALC. Entonces yo pregunto, ¿no? ¿Y qué se necesita para ser parte de la FEPALC? Y además yo fui a esa reunión para pedir el apoyo de todos los países, porque acá nos estaban agrediendo. Ujú. Ya teníamos acá una persecución de compañeros, Claro. nos abatinaban, entonces nuestra situación como periodistas se fue muy crítica, fue la época muy crítica para el periodismo. Yo saqué, allá yo expuse y logré que la FEPALC saque un manifiesto, a la FIB saque un manifiesto. Ya. Allá le conocí al presidente de la FEPALC, me enteré cómo funcionaba todo, y ese rato pedí una computadora, cogí el oficio, dejé el oficio solicitando ser parte de la FEPALC. Y por eso ahora el Ecuador también es parte de la FEPALC. Así es. Y en esa reunión, Martita, en esa reunión me encontré con Zuleana Lainez, que ella era vicepresidenta ahora de la FIB, pero ella es presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú, y estaba Adrián Hurtado de Colombia. Ujú. Y recordándome el éxito de la Vuelta Ciclística Binacional, con esa experiencia, les propongo, les digo, ¿por qué no hacemos un binacional de periodistas? Ujú. Para tener un intercambio en frontera de los avances tecnológicos del lado de ustedes y del lado nuestro, y nosotros en la parte norte también con Colombia. Ujú. ¿Les encantó la idea? ¿Les encantó la idea? Y a la vuelta de la esquina tuvimos el primer encuentro binacional con Perú. Ya. Lo hicimos un día en Machala y el siguiente día en Aguas Verdes. Ujú. Hicimos el primer binacional en Colombia, el primer día en Ipiales, y debo agradecer mucho, mucho al alcalde de esa época porque me dio todas las facilidades, increíblemente todas las facilidades. Fue un éxito en nuestra parte de Ecuador, dejamos la vara muy alta, y el siguiente día fue en Colombia, en Ipiales, que los compañeros de Colombia decían, nos pusieron muy difícil. Vinieron expertos colombianos, en Colombia tuvimos a nivel altísimo, Janet Nostroza nos acompañó desde Ecuador, Ya. se hizo el viaje, Janet en su carrito, llegó Ya. y fue nuestra expositora allá. Ay, qué maravilla. O sea, hicimos una cosa muy linda, fue un éxito el binacional con Colombia y un éxito el binacional con Perú. Mira, Luego Susi, hicimos el segundo binacional con Perú, ya en Tumbes la parte de ellos, y nosotros hicimos en Santa Rosa la parte ecuatoriana. Mm. Y ahí se nos cayó el binacional con Colombia porque justo mataron a los compañeros del comercio, y Oh, como los compañeros de Colombia nos decían que está caliente la frontera, claro. no pudimos hacer el binacional. Mm. Y son los 3 binacionales que han habido y que ahora están disfrutando algunos personajes de la actual FENAPE, que oigo que dicen que circulan invitaciones, circulan más, pero se olvidan de dónde surgió todo. Así Es bueno a veces recordarles de cómo se hizo y Claro. de dónde surgió, que las cosas no se dieron porque se dieron con la señora última que estuvo, sino que eso fue un trabajo anterior Mira, que se dejó Susi, ahí. con el fragor de la conversación de todos los temas tan importantes que se ha abordado, hemos olvidado decir tu nombre, Susana Piedra, Nidia Susana Te Piedra. doy mi nombre completo. A ver. Yo soy Nidia Susana Piedra Aguirre. Exactamente. Tengo mamá, Eso- por eso siempre digo Aguirre. Perfecto. Sí, Esos son mis y- nombres completos. Y mi profesión tú ya sabes, yo tengo una maestría en lo que es en comunicación y educación e investigación. Y tengo también un doctorado honoris causa. Por eso la PDP pide que me dicen doctora, porque me gané un doctorado por la lucha con los periodistas. Ya. Fui reconocida en México, he sido reconocida en el Perú, he sido Bien. reconocida en Argentina. Ujú. Y yo creo que he Excelente. hecho un trabajo a favor de los Como- compañeros que, como te repito, o sea, yo creo que cuando tú te asumes un cargo, o lo asumes con responsabilidad, o mejor, orízate. Claro. Orízate, Claro. porque si no estás en capacidad de hacerlo,
Mejor deja para que otro lo haga. Así Aquí el es. colegio yo le levanté y yo hice eventos muy bonitos, tú estuviste en algunos de ellos. Así es. Y nosotros nos reunimos en el Hotel Colón, hacíamos una fiesta muy linda, se daba regalos a todos los compañeros, se daba su agenda, salían cosas muy lindas y todo era con autogestión. Ujú. No había, no había dinero, no había nada, Susi, pero era autogestión. tú Había sabes, ir a golpear puertas para que nos el den tiempo licor, para que en nos los limpien y todo. medios es nuestro enemigo, por ponerlo entre comillas. Realmente es el que transcurre y se nos acorta. Y pues luego de agradecerte todos los aportes desde mi parte en calidad de socia y actualmente presidenta, te agradezco por todas las gestiones que has hecho y que en realidad ahora sí las estamos disfrutando y que por supuesto con el transcurso del tiempo amerita que se haga reformas en algunos casos, porque sí se ha tratado de tergiversar el aporte que el comunicador, que el periodista da a la sociedad, a la comunidad, en su respaldo siempre de precautelar la democracia. En ese sentido, pues quiero agradecerte infinitamente el haber aceptado la invitación. Seguiremos organizando momentos de este tipo en que podamos tener luego una tertulia con otros expresidentes y pues hacernos presente en la comunidad, en nuestros audiovidentes, quienes nos siguen permanentemente y por efectos de las cuestiones de equipos hemos salido un poco más tarde e inclusive las situaciones de tráfico. Nuevamente, Susi, muchísimas gracias por asistir. Gracias, Martita. Recordar a toda la audiencia que los periodistas somos una piedra en el zapato para todos los gobiernos corruptos. Así es. Y somos los aliados de la democracia Ujú. y cuando se hacen las cosas bien. Así Con es. nosotros cuenten cuando las cosas se están haciendo como se debe, cumpliéndose todas las normativas. Pero somos los primeros en señalar la corrupción. Por eso no nos quieren a todos los periodistas y es nuestra función. Así es. Un abrazo, Martita, qué bonito esta mañana de poder recordar todas las anécdotas. Y bueno, yo soy ahora presidente del Tribunal de Honor del colegio, Así sigo es, ligada acá efectivamente. y seguimos trabajando, Martita, para engrandecer nuestra casa. Claro que sí. Muy buenos días. Gracias por ser parte de este recorrido por el tiempo. Esto fue 50 años de historia, donde cada semana descubrimos un nuevo tema que nos conecta con lo que fuimos y lo que somos. Te esperamos todos los jueves de 10 a 11 de la mañana, porque siempre hay una historia más por conocer. Y así llegamos al final de hoy, pero no te preocupes, esto es solo el principio. Te invito a que nos sigas para que no te pierdas ni una sola sorpresa, ni todo el contenido increíble que tenemos preparado para ti. Tu apoyo significa mucho para nosotros y queremos compartir mucho más contigo. Nos vemos muy pronto.